Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar alrededor de la calidad de la inversión pública en Bolivia. Para ayudarnos a entender este tema, está con nosotros el magíster Karl Hoffmann Barrientos. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas. Él trabaja en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE. Muy buenas noches, Karl. Gracias por estar de nuevo en el programa. Muy buenas noches, Silvano. Un gusto también estar nuevamente en este programa que orienta bastante, especialmente sobre los temas económicos. A ver, Karl, vamos a empezar seguramente para un poco explicar qué es la inversión pública y cuál es la importancia que tiene en el desarrollo del país este tipo de inversión. Muy bien, la inversión pública es la inversión que hace el Estado a través de sus diferentes unidades administrativas en programas y proyectos de desarrollo especialmente, ¿no es cierto? Entonces la inversión pública proviene de los impuestos y se destina a generar mayores procesos de desarrollo en la vida pública de las instituciones del Estado boliviano. La inversión pública podríamos decir que se financia a través de los impuestos. Estos impuestos son los que habitualmente contribuyen en las personas, las familias, las empresas, y también viene ahora de una importante fuente que es el impuesto directo a los hidrocarburos, de manera que el financiamiento de la inversión pública prácticamente está asegurado en Bolivia, porque las contribuciones de los impuestos han subido ostensiblemente y la de los hidrocarburos, que también han tenido una subida importante hasta hace algunos años. Sin embargo, por la caída de los precios del petróleo fundamentalmente y porque no han existido descubrimiento de nuevos pozos, en el último tiempo ha tenido una disminución bastante importante también. Hablando de las unidades administrativas del Estado, vamos un poco a recordar cuáles son las... Bueno, el poder central, el Estado en sí, desde el poder central, las gobernaciones, los ministerios, las empresas públicas y fundamentalmente las unidades descentralizadas, que son los municipios en el último tiempo, y que desde la promulgación de la Ley de Participación Popular gozan de la disponibilidad de recursos propios, ¿no es cierto? Entonces, estas son las unidades administrativas donde se invierten los recursos del Estado. Muy bien, hay platita entonces que se distribuye entre estas unidades administrativas. En términos generales, ¿en qué invierten estas unidades administrativas descentralizadas y también desde el poder central del Estado? Bien, es importante recordar que los recursos que otorga el Estado a estas unidades administrativas son de libre disponibilidad. Las instancias administrativas son autónomas desde la promulgación de la Ley de Participación Popular y ahora con la Ley Marco de Autonomías fundamentalmente, de manera que hay dos tipos de gastos: los gastos corrientes o gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Para nosotros son importantes los gastos de inversión, porque los gastos corrientes son recursos que se pagan en sueldos, salarios, gastos corrientes, como se dice, y que estos
no generan retornos, lamentablemente, es dinero que se gasta y nunca más se recupera. Sin embargo, los gastos de inversión deberían estar siempre utilizados en la medida en que generen retornos, ¿no es cierto? Es así que si yo invierto un boliviano, ese boliviano debería generarme más recursos o debería retornarme más del boliviano, ¿no es cierto? Esto es importante de la inversión de los recursos del Estado. Solamente el 25% de algunas de las fuentes deberían destinarse a gastos de funcionamiento, es decir, de coparticipación tributaria, que son el dinero de los impuestos, del IPIC 2, que es dinero del alivio de la deuda externa, que lamentablemente se está concluyendo, y de los ingresos propios de estas unidades administrativas. El 75% del resto de las fuentes, el 100% del resto de las fuentes y el 75% de estas tres fuentes que hemos manifestado deberían ser destinados íntegramente a gastos de inversión pública. Muy bien, entonces, ¿cómo podríamos medir, Carla, la eficiencia de estas inversiones? Por un lado la inversión pública, por el otro lado la cuestión de los gastos realizados, aunque los gastos realizados están, ¿no? Están definidos y ahí está. Y al respecto, ¿se toma en cuenta el impacto que generan estas erogaciones? Bien, lamentablemente en el país lo que se mide es la eficiencia del gasto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vemos cuánto gastamos y lo que nos interesa es saber si gastamos todo lo que está presupuestado o no. Entonces, lo que se hace es medir la eficiencia de la programación de operaciones anuales. ¿Qué es la programación de operaciones anuales? Los famosos POAs que conocemos, el presupuesto que se establece para cada una de las unidades administrativas anualmente. Entonces, los municipios andan jactándose al final de la gestión diciendo: yo he ejecutado el 90% de mi programación operativa anual, lo que significa de que son muy eficientes, ¿no es cierto? Sin embargo, no sabemos si esos recursos que se gastan están bien utilizados o mal utilizados. Aquí lo importante, lo único que medimos en el país, lamentablemente, es ver la eficiencia del gasto, ver si somos buenos para gastar o no somos buenos para gastar, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú decías, no se mide la calidad de la inversión. No sabemos si esa inversión que se ha hecho realmente está generando beneficios sociales y económicos en la población o si es un gasto insulso, un gasto que no tiene retornos, un gasto que no está yendo a beneficiar a la población. Lamentablemente deberíamos nosotros medir el impacto de estas inversiones, pero medir el impacto y las acciones de impacto son medidas de muy largo plazo. Medimos el impacto de una determinada intervención 10 o 20 años después, porque los impactos no se generan inmediatamente, si no son de muy largo plazo. Entonces, medir el impacto es muy difícil y cuando midamos el impacto la inversión ya va a estar hecha y no vamos a saber si ha beneficiado o no. Sin embargo, existe una posibilidad de prever si esa inversión va a ser rentable entre comillas, entiéndase, o no, en la medida en que nosotros sepamos invertir adecuadamente y sepamos evaluar adecuadamente los proyectos. Entonces, la forma de medir es una evaluación ex ante que debería hacerse necesariamente a todos los proyectos de inversión que se realizan en las unidades administrativas para poder de esta manera tener una
cierta certeza de que el proyecto va a ser rentable o no. Es importante ver esto. Entonces creo que no se hace en el país, si bien existen formas de presentar los proyectos, estas no son formas rigurosas que analicen precisamente si va a haber un alto grado de certeza de que el proyecto va a tener una respuesta favorable. Pero Carlos, un poco para ayudarnos a entender, cuando hablamos de rentabilidad, inmediatamente nuestro pensamiento va hacia la rentabilidad económica. Si tenemos proyectos de inversión en un ámbito, en un campo social, ¿cómo se podría pensar en la rentabilidad? Generalmente lo que se piensa es de que un proyecto social, no hay que pensar en la rentabilidad de un proyecto social. Sin embargo, un proyecto privado, un proyecto social tiene exactamente el mismo grado de medición, si es que se quiere, respecto a la rentabilidad. Un proyecto privado genera beneficios económicos para el que invierte. Yo invierto un boliviano y tengo que rescatar más de ese un boliviano más un plus, ¿no es cierto? Lo mismo en un proyecto social, yo invierto un boliviano y debería rescatar más de ese boliviano. ¿Cómo voy a ver? La única diferencia en un proyecto privado y un proyecto social es que un proyecto privado veo los ingresos y veo los costos. Mis ingresos tendrán que ser mayores que mis costos. Y en un proyecto social, mis ingresos son aquellos de la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Los costos son los mismos, pero mis ingresos están siendo generados por las externalidades que genera el proyecto, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil valorizar o monetizar los recursos o los beneficios que genera el proyecto, y por eso es que nosotros vemos la rentabilidad a través de los indicadores tradicionales del valor actual neto, de la tasa interna de retorno, de la razón beneficio-costo de un proyecto social. Y es precisamente lo que se pretende establecer en las unidades administrativas, que se formulen proyectos y que se vea la rentabilidad de este proyecto. Muy bien, bueno, ahora tenemos un panorama bastante claro sobre lo que es la inversión pública, cómo medir, digamos así, su eficiencia. A ver, si podemos aterrizar en algún caso específico, Carlos. Bien, creo que es importante ver el ejemplo de un puente, ¿no es cierto? Cuando yo construyo un puente, si quisiera evaluar ese puente de manera privada, hago lo que hacen algunos comunarios, ¿no es cierto? Construyo el puente y le pongo una tranca al puente. Y cada que pasa un carro, voy cobrándole un cierto peaje. Entonces, la rentabilidad de ese proyecto va a depender de la medida en que genere ingresos. Los ingresos son los que voy a cobrar en la medida en que vayan circulando vehículos por ese puente. De esa manera se puede hacer que ese proyecto sea rentable o no. Sin embargo, en un proyecto social no puedo hacer eso, no puedo poner una tranca. Entonces tengo que ver qué modificaciones se han dado en la comunidad. A ver, en una comunidad donde construye un puente, donde antes no había un puente, lo que sucede es que el puente va a generar procesos de modificaciones de algunas variables. Y les pregunto siempre a mis alumnos, a ver, ¿se ha modificado el volumen de producción con el puente? Y casi todos me dicen sí, pero no. Construyo el puente y la producción de bananos de la comunidad sigue siendo la misma, no porque se haya construido el puente de la noche a la mañana
se genera un mayor nivel de producción. O la productividad ha mejorado. Generalmente me dicen sí, pero la productividad no mejora. El rendimiento del banano es de 10 toneladas hectárea con el puente o sin el puente, ¿no es esto? El poner. Pero ¿qué se modifica? Por ejemplo, se modifican las pérdidas post cosecha. Cuando tenía el puente o cuando no tenía el puente, tenía que llevar mi banano a través de unas canoas, hacer pasar al otro lado, subir al camión, y el 30% de mi producción se echaba a perder. Cuando tengo el puente, el camión pasa hasta la comunidad con bananos y ya no hay esa manipulación del banano. Entonces evidentemente siempre van a existir pérdidas post cosecha, pero las pérdidas post cosecha se van a reducir al 5%. Entonces, valorizando nada más que ese 30% y ese 5%, yo voy a lograr generar un proceso importante de desarrollo y hacer que mi tasa interna de retorno sea positiva. Lo mismo sucede con un hospital, con una escuela, etcétera, etcétera. Ya hemos hecho la evaluación de varios hospitales. Hay un hospital que se está construyendo recientemente en Punata con más de 7 millones de dólares de inversión y hemos visto que el proyecto es totalmente rentable socialmente hablando. Muy bien. Entonces, además, lo que yo un poco observo es que una mejora de tipo, en este caso con el ejemplo de infraestructura, siempre motiva un poco o incentiva a que las personas, al ver que hay cierta comodidad en el transporte, hay cierta modificación en los costos también para trasladar la mercadería, etcétera, etcétera, yo pienso que también hay una cierta incentivación en los productores, no es que mejore la productividad, pero sembraremos banano. Claro, en realidad lo que va a suceder en el mediano y largo plazo, estamos hablando, una vez que esté construido el puente, lógicamente, inmediatamente no va a haber un aumento de la producción. Pero como tú dices, en el futuro ya tenemos puente, podemos sacar nuestro producto, entonces incrementaremos nuestra producción. Eso también debería valorizarse en el mediano o largo plazo. Entonces es importante cómo la construcción de un puente puede generar todo un proceso de desarrollo que no sabemos valorar de esa manera, ¿no es cierto? Lo que hace un evaluador social, entre comillas, es decir, bueno, la construcción de este hospital va a hacer que vengan 1000 familias más a beneficiarse, pero no estamos valorizando o qué beneficios está generando. La construcción de un hospital primero va a hacer de que ahorren los beneficiarios al no ir a un hospital privado. Están ahorrando, lógicamente el hospital estatal le va a cobrar algo, pero va a ser mucho menos de lo que le cobre. Estamos, por ejemplo, ahorrando sus costos de transporte. Si alguien viene de Punata a Cochabamba, va a gastar en costos de transporte. Estamos ahorrando sus costos de estadía. Estamos ahorrándole su fuerza de trabajo. No lo estamos ahorrando. Estamos haciendo que no tenga que desperdiciar 3 o 4 días de jornal viniendo a la ciudad para hacer. Entonces, valorizando todo aquello y los ingresos propios más que va a generar el hospital, nosotros vemos que esto va a ser totalmente rentable y beneficioso para la población. Yo alguna vez hice un comentario sobre el Fondo Indígena en este mismo programa. Entonces vimos que en el Fondo Indígena todos los proyectos habían sido, bueno, en la mayoría de los casos no existían siquiera los proyectos, pero donde existieron los proyectos no se hizo ningún estudio de preinversión. Entonces es necesario que todas las instituciones estatales
y las instituciones descentralizadas empiecen a hacer un estudio serio de preinversión para ver dónde debemos invertir. Se está lamentablemente malgastando los recursos, ejecutando lo que venga, sin priorizar proyectos que generen un verdadero impacto social en la población. Entonces, lo que hacen algunos municipios es ver de que tienen que ser eficientes con su gasto y no ver que esa inversión realmente genere beneficios en la población y que tienda esa inversión a el crecimiento económico de toda la población boliviana. Bueno, pero es indudable que, digamos, en estos últimos años la cantidad de inversión pública ha ido aumentando. ¿Tú consideras que la calidad también, quizás un poquito más lentamente, pero tiende a mejorar? Yo creo que sí, que la calidad tiende a mejorar, sin embargo, por ser eficientes en su gasto, están dejando de lado mucho la evaluación de los proyectos, ¿no es cierto? Lo que yo quiero decirte es de que tengo 10 millones de dólares para invertir este año y empiezo a buscar proyectos y empiezo a ejecutar todos los proyectos, algunos que incluso no son de inversión pública. Los proyectos de inversión pública son aquellos que benefician a un grupo o de personas, por lo menos en una población determinada. Y en algunos casos, algunos municipios están empezando a hacer inversión privada, ¿no es cierto? Cuando yo hago un sistema de riego y ese sistema de riego beneficia a 100, 200, 300 familias, es inversión pública. Pero cuando yo hago un sistema de riego para beneficiar a 2 familias, no es inversión pública, es inversión privada, ¿no es cierto? Porque estoy yendo a beneficiar solamente a 1 o 2 familias. Entonces, en muchos de los casos se está haciendo inversión privada en vez de inversión pública, lo que lógicamente hace que la calidad de la inversión vaya en desmedro de los sectores más desfavorecidos de la población. Muy bien. Para terminar un poco el programa, Carl, quizás algún comentario más para los televidentes. Yo creo que la inversión pública debería ser eficiente no solamente en la inversión de proyectos sociales. Hay muchos proyectos de inversión pública de empresas estatales que lamentablemente son totalmente deficitarias y están entrando en una competencia desleal con la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Y hay proyectos donde, por ejemplo, no voy a decir el nombre del proyecto, pero se hace el estudio y se plantea la construcción de el determinado proyecto, se empieza a producir y nos damos cuenta que la materia prima para ese proyecto que está establecido en una determinada población de Bolivia, la tienen que traer lamentablemente del Brasil. Entonces, ¿para qué se le ha establecido en una zona donde potencialmente había la materia prima? ¿No es cierto? Dicen que la materia prima no es buena, la de nuestro país, y hay que traer materia prima desde el Brasil a un lugar recóndito del país para producir un determinado. Sí, es un tema también pendiente, ¿no? Es decir, la inversión pública, todo está bien definido, etcétera, etcétera, pero nos encontramos después en el momento de la realización con costos elevados. Así es. Entonces, estos proyectos, si bien pueden parecer rentables, esa rentabilidad es un poco artificial, porque hacemos que un proyecto sea rentable o no, únicamente o mejorando los ingresos o bajando los costos, y esto se puede hacer artificialmente en cualquier proyecto también.
Bueno, muchísimas gracias, Carl, por haber estado en el programa. Estimados televidentes, hoy conversamos alrededor de la calidad de la inversión pública en nuestro país. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.